Que Dios les bendiga. Quiero invitarles a que puedan estar pendientes de las redes sociales de nuestra iglesia. Pueden encontrarnos en Facebook como IBI El Salvador, en Instagram como IBI_SV y en YouTube como IBI. Ahí usted podrá encontrar todos los cultos que se están haciendo para que usted pueda siempre sintonizarnos y que podamos todos estar en comunión con Dios y podamos seguir creciendo espiritualmente. Le invitamos no solamente a que pueda ver nuestras publicaciones, sino que interactúe también con nosotros. Para nosotros eso es importante, que usted nos pueda dar un like, que se pueda suscribir, que pueda comentar y que pueda compartir las publicaciones. Esto con el fin de que, aunque no nos veamos físicamente, pero que podamos sentirnos un poquito más cerca. Esperamos en Dios que esta situación pase pronto y que podamos vernos nuevamente cara a cara. Que Dios les bendiga. Ahora, culto vespertino. Amén, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro servicio familiar de adoración. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Dice Romanos capítulo 15 en el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ante esta crisis que estamos viviendo, siempre, mis hermanos, podemos confiar en Dios. Así que gracias por su sintonía. Vamos a empezar este servicio con una palabra de oración. Le voy a suplicar que pueda, ahí donde está, poder inclinar su rostro, tener un momento de reverencia al Señor, y le vamos a decir: Padre, te damos las gracias por esta oportunidad. Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Hemos visto este nuevo amanecer que nos has regalado. Gracias, Señor, porque podemos confiar en su palabra, y así como dice este versículo, a través del poder del Espíritu Santo, te suplicamos, Señor, que nos llene siempre de esperanza a cada uno de nosotros. Aunque podamos ver las situaciones negativas, sabemos que tú tienes el control de cada una de las situaciones que estamos viviendo como país. Y te suplicamos, Señor, que como iglesia podamos aprender cada día más, podamos confiar en su palabra, y asimismo que este servicio en el cual se ha preparado, en primer lugar, para gloria y honra de usted, y en segundo lugar, para edificación de nosotros como tu iglesia, te suplicamos, Señor, que esta alabanza llegue en olor fragante delante de ti. Y asimismo, esta palabra que está preparado para cada uno de nosotros sea una palabra que desafíe nuestras vidas, que sea conforme a tu Espíritu Santo. Bendice en esta oportunidad al predicador, a nuestro pastor Fidel Vázquez, pon palabras en sus labios. Oramos, Señor, que le llenes de tu Santo Espíritu para que podamos recibir con mansedumbre esa palabra que tienes tú preparado para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y así oramos por el pueblo de Israel. Declaramos paz al Estado de Israel en el nombre de Jesús. Bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús. Como Iglesia Bíblica Bautista Independiente, tomamos este espacio para bendecir al Estado de Israel en el nombre de Jesús. Bendito sea el Estado de Israel en el nombre de Jesús, y asimismo bendícenos a cada uno de nosotros, y todo esto te lo encomendamos en el poder de tu Hijo amado Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a tener a continuación un tiempo para tener una lectura de la palabra del Señor, y le vamos a dar paso a nuestro hermano Alex. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a tener este tiempo para poder escudriñar las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, y en Frigia, y en Falia, en Egipto, y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel. Amén. Vamos a quedarnos hasta acá en esta lectura, y por la tarde vamos a continuarla, así es que no se lo vaya a perder este culto vespertino. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos ahora a tener un tiempo muy especial, y es de adoración al Señor. Aquí estaban todos unidos, estaban orando. Ahora unámonos todos y exaltemos el nombre del Señor junto a nuestra hermana Nahara Guerrero. Vamos con nuestra hermana para que sea ella quien nos dirija en este tiempo de alabanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a alabar al Señor. Y esta primera alabanza habla de que todo lo que nosotros somos, de que todo lo que nosotros tenemos y que todo lo que podemos hacer, todo es para nuestro Dios, amén. Y que todo esto que nosotros tenemos también lo vamos a poner al servicio suyo, amén. Esa alabanza tenemos como mucho tiempo de no cantarla, pero yo sé que usted se la puede, así que espero que usted la cante también conmigo en su casita. Toma mi vida, te entrego mi amor. Tú eres todo lo que siempre yo busqué. Llenas mi espacio, de nuevo soñar. Eres el dueño de cada respiración. Solo por ti, Jesús, late mi corazón, y día tras día conquistas mi ser. Te serviré, te serviré, no callaré lo que despiertas tú en mí. Nada podrá alejarme de ti, como una estrella brillaré en la oscuridad. Te entrego mi ser. Toma mi vida, te entrego mi amor. Tú eres todo lo que siempre yo busqué. Llenas mi espacio, de nuevo soñar. Eres el dueño de cada respiración. Y solo por ti, Jesús, late mi corazón, y día tras día conquistas mi ser.
serviré, te serviré. No callaré lo que despiertas tú en mí. Nada podrá alejarme de ti. Como una estrella brillaré en la oscuridad. Te entrego mi ser. Solo por ti, Jesús, late mi corazón y día tras día conquista mi ser. Te serviré, te serviré. No callaré lo que despiertas tú en mí. Nada podrá alejarme de ti. Como una estrella brillaré en la oscuridad. Te serviré, te serviré. No callaré lo que despiertas tú en mí. Nada podrá alejarme de ti. Como una estrella brillaré en la oscuridad. Te entrego mi ser, te entrego mi ser. Bueno, y ahora vamos a decirle a nuestro Señor que Él es un Dios imparable, hermanos, un Dios de imposibles, y que sin importar lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Te adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos
unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios por su presencia nuevamente a este servicio familiar de oración. ¿Qué tal de semana, hermanos? Dura semana, difícil semana. 2 emergencias. Tenemos el serio problema del coronavirus. Nos ha azotado una tormenta Amanda, después una depresión. De ahí Cristóbal, dicen, ¿verdad? Ha dejado como 30 muertos, cientos de millones de dólares en pérdidas. Semana dura. El presidente, cuando tomó la palabra en su día de posesión, dijo medicina amarga, dijo él. Esas fueron las palabras que soltó él. Pero nosotros los hijos de Dios podemos decir, dulce es tu palabra, Señor. Hermanito, hermanita, en estos tiempos de crisis, yo como siervo del Señor Jesucristo quiero decirle de que el Señor ha permitido esto. Y no se me vaya usted a desanimar.
no se me vaya a echar para atrás. Este es el momento de confiar en el Señor. Así como la gallina levanta sus alas y atrae bajo sus alas a sus polluelos para protegerlos, así Dios ha extendido su protección sobre usted, amado hermana y hermano, y sobre mí. Así que no vamos a temer. Ahora alguien puede decir, ¿verdad? Pero mire, pero yo he escuchado y he visto de gente que es creyente y ha muerto, ¿verdad? Ya sea por el coronavirus o porque se quedaron soterrados, encontraron una Biblia, quizás en la familia cristiana. Bueno, ¿cuál es el problema? La palabra del Señor es clara, hermano. El apóstol, tenemos que tomar en serio la palabra. El apóstol Pablo dijo, y ese pensamiento usted lo debe tener, yo también. Mientras tanto, le dijo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, estamos ausentes del Señor, estamos presentes en el cuerpo. Pero estamos confiando siempre, dice. Y más quisiéramos estar, dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Más adelante, en Filipenses 1:21, dio la razón por la cual Pablo pensaba de esta manera. Y él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que nosotros no perdemos absolutamente nada. Estamos confiando siempre en que estamos en el propósito de Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios este día domingo y vamos a tener una oración antes de entrar al mensaje de la palabra. Inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Amante Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias porque tú eres Dios grande, fuerte y temible. Porque tú cuidas de tus hijos. Porque tú tienes control de nuestras vidas, Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Yo le pido por la congregación y todos los hermanos que van a escuchar esta palabra, que tu Espíritu Santo esté preparando sus corazones y sus pensamientos para recibir con mansedumbre, Señor, y con humildad esta palabra. Espíritu Santo, dame tu gracia, dame tu unción y dame tu poder para predicar este precioso evangelio de Jesucristo y esta preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos y a poder crecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de los que estamos, hermanos, conectados, escuchamos o vimos más bien el taller que tuvimos el sábado anterior? Espero que usted, ahora que no me dice que no tengo tiempo, fíjese, no, como no. Hay tiempo y hasta de sobra, hay tiempo suficiente, ¿verdad? Así es que era un buen tiempo para poder ingresar a lo que es ese taller sobre crecimiento espiritual. Fíjense que dentro de ese taller hubo una pregunta muy interesante y fue esta. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el crecimiento espiritual? Y yo he sentido la carga en mi corazón para poder hablar un poco sobre este tema, sobre obstáculos que pueden impedir su crecimiento espiritual y mi crecimiento espiritual. Pero quiero tomar como base segunda de Pedro, y voy a pedir que si usted tiene Biblia, por favor, si no, anéxela ahí, ¿verdad?, a su mano. En el capítulo 3, verso 18, dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos a dar tiempo para que usted pueda encontrarlo. Dice la palabra del Señor, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia, dice la palabra del Señor, ahora y hasta el día de la eternidad. También el apóstol Pablo a los Corintios, hablando en el capítulo 15, les dice que crezcamos en la obra del Señor siempre.
Así es que, hermanos, esto del crecimiento es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos traer a nuestra vida esa madurez espiritual, que cada día vayamos creciendo espiritualmente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algunas cosas que nosotros debemos de entender en cuanto al crecimiento. Y una de ellas es que el crecimiento, ningún hombre tiene potestad sobre él. En otras palabras, ni usted ni yo podemos hacer crecer nada. Esta es la verdad. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no lo busque, pero yo se lo voy a leer. Dijo Jesús en Mateo capítulo 6, hablando del afán, dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 6, verso 27, una palabra muy interesante en Mateo capítulo 6, verso 27 y 28. Jesús dijo de la siguiente manera, dijo el Señor, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mire qué interesante. Por mucho afán que tengamos nosotros, no podemos crecer un centímetro más. Ninguno. Aunque nos afanemos, no nos afanemos, hagamos esto, hagamos aquello, nadie puede hacer crecer nada, dijo el Señor. Y dice en el verso 28, y por el vestido dijo, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. El agricultor tiene sus limitaciones. Santiago, hablando de la venida del Señor, dijo también en el capítulo 5, mirad, dice, ¿verdad? Cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, la lluvia temprana y tardía. El labrador tiene sus límites, puede trabajar la tierra, puede sembrar, hasta ahí nomás. Pero la pregunta es, ¿y el labrador puede hacer que crezca la planta? No, no. Entonces, el hombre no tiene potestad sobre el crecimiento. Eso lo tenemos que entender con claridad. Pero vamos a decir que Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento, y Pablo, hablando a los Corintios, en su primera carta, dijo en el capítulo 3, verso 6, algo muy interesante. En 1 Corintios 3, verso 6, dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento, dice la palabra del Señor. Así es que estas cosas son muy interesantes, ¿verdad? Que debemos de entender. Pero si bien es cierto, nosotros no podemos hacer nada para el crecimiento, sino que el crecimiento viene de Dios. Hay factores que contribuyen al crecimiento espiritual. También hay factores que impiden, que obstaculizan el crecimiento espiritual. Y es el tema. Y es allí donde vamos nosotros a entrar al tema. ¿Cuáles son esos factores que impiden, que obstaculizan que podamos crecer espiritualmente cada día? Yo, hermanos, sinceramente creo que son dos los factores que impiden y obstaculizan el crecimiento espiritual. Uno de ellos es un factor interno y el segundo es un factor externo. Cuando nosotros pensamos en los factores internos, podemos nosotros hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, el deterioro de una buena salud espiritual. El deterioro de una buena salud espiritual es uno de los factores que obstaculizan el crecimiento espiritual. Si nosotros pensamos por un momento en un niño, el desarrollo de un niño, su cuerpo, un niño enfermo tiene problemas para poder crecer.
Fíjense qué tremendo. Por ejemplo, hay enfermedades endocrinas. Es decir, ahí tenemos nosotros las hormonas de crecimiento, ¿verdad? Hay tejidos, por ejemplo, dentro de esas hormonas, podemos pensar de las glándulas pituitarias, podemos hablar de la tiroidea y la suprarrenal. Que si nosotros vemos que uno de estos está afectado, eso puede llegar a afectar directamente el crecimiento de un niño. ¿Por qué? Porque está enfermo. La salud está deteriorada de ese niño y eso le impide crecer. Espiritualmente hablando, lo mismo sucede en la vida del creyente. Y lo que hace que nuestra salud espiritual se deteriore es el pecado. La Biblia dice en Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, déjenme leerles por favor Isaías capítulo 59, dice la palabra en el verso 1 y 2, dice las Sagradas Escrituras. He aquí, dice el profeta, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado produce una separación, nos desconecta con Dios. De tal manera que desconectado de Dios en nuestra relación con Él, entramos entonces a un deterioro de nuestra salud espiritual. Necesitamos tener una buena relación íntima con nuestro Dios. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, eso deteriora la vida espiritual. Ahora, hermano o hermana, ¿habrá algún pecado en su vida? ¿Habrá algo que está deteriorando su salud espiritual? Quizás puede ser amargura en su corazón, resentimiento, o simplemente no quiere perdonar a una hermana, a un hermano. Que cuando usted le habla de esa persona, inmediatamente su rostro se frunce. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón hay algo contra esa persona. Puede ser otro pecado, como por ejemplo, enojo, ira, griterías. Yo no sé cómo está su salud espiritual. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Habrá algún pecado que lo ha desconectado con el Señor? Ahora, cuando un niño está enfermo, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los padres? Bueno, lo agarramos y lo llevamos al médico para que el médico le dé la medicina. Y entonces la medicina comienza a ser efectiva y le devuelve la salud. Igual sucede en la vida cristiana. Si su salud espiritual ha sido deteriorada por el pecado, la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que nos dice en 1 de Juan 1:9 es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos de confesar nuestra falta. Debemos pedirle perdón a Dios. Pero no olvidemos también el proverbio que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Necesitamos no solamente la confesión, sino que el apartarnos del pecado. Así que es lo que tenemos que hacer para que nuevamente su relación con Dios comience a ser efectiva. Así que el primer elemento o el factor que obstaculiza el crecimiento espiritual es el deterioro de esa salud espiritual. Pero hay un segundo factor interno y es la falta de apetito. La falta de apetito.
se dice que los niños aumentan de peso a un ritmo constante y crecen rápidamente durante los primeros años de su vida. Ahora, los médicos dicen que los niños tienen problemas de crecimiento cuando ellos no están aumentando de peso como debieran hacer. Entonces, el peso de un niño está directamente relacionado con su crecimiento. Pero cuando un niño no quiere comer, ahí hay un problema, porque va a ser afectado también su crecimiento. Y espiritualmente hablando, lo mismo sucede con la vida del creyente. Nosotros tenemos un alimento que comer, y es la palabra de Dios. Y de hecho, el apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella lleguemos nosotros a alcanzar ese crecimiento, ¿verdad? Definitivamente el comer, el alimentarnos, nos va a estimular nuestro crecimiento espiritual. Muchos creyentes, y la razón por la cual tienen serios problemas, y aunque han pasado años en su vida cristiana, pero no se comportan como creyentes maduros, es precisamente porque no tienen apetito, porque no están alimentándose de la palabra del Señor. Ahí tenemos nosotros un serio problema. Muchos creyentes no crecen por eso, lastimosamente. Y solamente agarramos la Biblia, vamos a la iglesia, la leemos de cuando en cuando, pero hermano, así no vamos a crecer. Es imposible que podamos crecer de esa manera. Necesitamos alimentarnos. Y la pregunta es, ¿y su apetito espiritual cómo está? ¿Está comiendo? ¿Está alimentándose de la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que se deleitó escudriñando las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que agarró la Biblia? Y no la leyó como Paquín, sino que la meditó. ¿Qué le dijo Dios? ¿O le cuesta a usted? Es más fácil, mejor agarrar el teléfono, ¿verdad? Y estar whatsappeando, estar ahí, ¿verdad? Metiéndose en los perfiles y ver qué hace, qué busca, qué dicen, cuáles son los memes, etcétera. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ¡ay! Hay un desgano, como aquellos niños que no quieren comer. Y uno los agarra y los venga para acá, mi niño, y el niño frunza la cara. Y uno hay que estarle llevando el bocadito, ¿verdad? Y teniéndolo allí y haciéndole avioncito. Va y viene el avión, abre la boca. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué rico! No quiere comer. Falta de apetito. Así muchos creyentes. Y se le pasó el día y no quieren estar en la palabra. No les da hambre de la palabra. ¿Cómo está su apetito espiritual, mi amado hermano y hermana? Debemos nosotros de considerar que estos factores obstaculizan el crecimiento espiritual. Por eso mucha gente acepta a Cristo en su corazón. Mucha gente va a las iglesias, pero así como van, también con el tiempo salen y andan repasando iglesias. ¿Por qué no crecen? Porque no están en la palabra del Señor. Así es que hablando entonces de los factores que impiden el crecimiento, que obstaculizan el crecimiento espiritual, podemos mencionar entonces este factor interno. Pero también hay otro factor, y es el factor externo, que también impiden, obstaculizan el crecimiento espiritual. Uno de ellos es la irresponsabilidad espiritual en los miembros. La irresponsabilidad espiritual en los miembros. Déjeme leerle lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, en el verso 19. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:19, dice:
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y fíjese, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y también dice la palabra del Señor en capítulo 4, verso 13 al 16, de la siguiente manera. Dice en el capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los miembros debemos de ayudarnos los unos a los otros. Y la responsabilidad del que tiene más tiempo es ayudar a aquel recién que entra, a aquel niño, a aquella persona que comienza su carrera en la vida cristiana. En nuestra iglesia tenemos nosotros un discipulado, ¿verdad? Y hermanos, yo me atrevería a decir que quizá la mayoría de los miembros ya hemos cursado ese discipulado. La pregunta es, ¿y qué hacemos con él? Cuando llega una persona nueva a la iglesia, ¿qué hace usted? ¿Le ayuda a poder crecer espiritualmente? ¿Le ayuda para enseñarle los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Hablando de la salvación, la seguridad eterna, el bautismo, el Espíritu Santo, la oración, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Enseña, toma tiempo. Y mucha gente, muchos creyentes, no voy a hablar de otras iglesias, de la nuestra, que nosotros tenemos años de estar en el Evangelio. Y cuando llega una persona, no nos interesamos por su vida espiritual, para ayudarle a crecer espiritualmente. ¿Y cómo se llama eso? Irresponsabilidad. Porque es su responsabilidad y es la mía el poder, como miembros de la familia de Dios, ayudarnos según la coyuntura, ¿verdad? Que se ayudan mutuamente, dice la palabra. Y qué lindo cuando nosotros tomamos a una persona y le dedicamos tiempo para poder discipularle. Así que este factor es muy importante. La persona que llega, pero que no se le discipula por la irresponsabilidad nuestra, es un factor que también está impidiendo, obstaculizando que ese nuevo creyente crezca espiritualmente. Ahora, en segundo lugar, también hay otro factor externo y es una mala alimentación. Una mala alimentación. Esto es muy diferente a la falta de apetito, porque la falta de apetito es otra cosa. No, la mala alimentación es que alguien está comiendo, pero se está mal alimentando. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos, por ejemplo, en Tito capítulo 1, verso 10 al 14. Déjenme leerle lo que el apóstol Pablo encomendó a Tito. Dice la palabra ahí en Tito capítulo 1, verso 10 al 14. Dice la palabra: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades,
y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y mucha gente está comiendo lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo que los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mucha gente está alimentándose de mandamientos de hombres, de una falsa enseñanza, una doctrina falsa, una mala doctrina. Y por eso en el capítulo 2, dice ahí en Tito, capítulo 2, pero tú le dice a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Interesante. En primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo hablando a Timoteo también dijo lo siguiente en el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice la palabra que vendrán, ¿verdad? En los postreros tiempos, hombres, dice, ¿verdad? Que van a venir con doctrinas de demonios. Entonces, lo que la gente se está alimentando, está comiendo de ellos, de estos falsos pastores, falsos maestros, gente que no está enseñando la sana doctrina. Lo que está haciendo de las ovejas, de la gente que le está siguiendo, no son ovejas, sino que lo que están haciendo son prosélitos. Es que al final estas personas viven y crecen vanagloriosos. Son soberbios, son orgullosos, porque es lo que están alimentándose. Así que a usted lo va a ver ahí, ¿verdad? Que todos orgullosos, todos vanagloriosos. O si no, vamos a ver personas que causan divisiones, separaciones. Ahí tenemos el resultado de lo que están comiendo. Pero cuando un creyente está alimentándose de la sana doctrina, ese creyente se está nutriendo y está creciendo. Así es que otro factor que impide, que obstaculiza el crecimiento espiritual es la alimentación mala. Por eso es necesario nosotros poder dar a conocer la palabra. Y Pablo le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y una de las preguntas que los pastores, ¿verdad? Se hacen es, ¿y qué voy a predicar este domingo? Pues vamos a predicar la Biblia, la palabra. No hay donde perderse. No hay donde perderse. Necesitamos predicar la palabra. En los postreros tiempos vendrán hombres, dice, burladores, y se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad. Y van a comenzar a hablar palabras fingidas, palabras bonitas, fábulas y cuentos y chistes y toda la cuestión, pero se van a apartar del consejo verdadero de la palabra de Dios. No hay base bíblica. Entonces no va a crecer, no va a madurar ese creyente. Por eso, hermano, hermana, es importante en la alimentación. Lo que nosotros estamos comiendo es muy, pero muy importante. Tenemos que ser bíblicos. Hay muchas emisoras cristianas, hay muchas televisoras también que están predicando, pero la pregunta es, ¿y de qué se está alimentando usted? Porque una cosa es hablar la palabra de Dios y otra cosa es hablar acerca de la palabra. Y muchos están atentos y dicen, mira, qué bonito este pastor, cómo predica. No, si él no tiene pelos en la lengua, estos solo le están hablando. Y dicen que están predicando la palabra, pero lo que están predicando es no usar pantalones, no usar
tacones altos, ¿verdad? No pintarse, no andar toda rasqueada, no andar ahí enchorado, no andar jugando fútbol. ¿Y eso qué tiene que ver con la sana doctrina? No, ¿cuál es la palabra que da? Y ahí tenemos nosotros que entender el alimento espiritual. Y en último lugar, y con esto quiero finalizar, otro de los factores externos que obstaculizan el crecimiento espiritual es el ambiente inadecuado al cual llega el recién convertido. El ambiente inadecuado en el cual llega el recién convertido. ¿A qué me estoy refiriendo a eso? En la Biblia, hermanos, podemos hablar y pasar mucho tiempo en esto, pero para solamente tener como una muestra, en Gálatas capítulo 5, en el verso 13 al 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo dice, hermanos, a libertad hemos sido llamados, pero no usemos la libertad como libertinaje. No es lo mismo libertad que libertinaje, sino que servíos por amor. Mire qué ambiente, un ambiente donde unos a otros estamos sirviendo al Señor a través de servir a los hermanos y mostrándoles el amor que la persona que llega, que recién entra a nuestra iglesia, pueda sentirse amada, pueda sentirse aceptada, pueda sentirse servida por nosotros. Pero el apóstol Pablo dice acá, otro ambiente diferente. Pero dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mira, que también no se vayan a consumir ustedes. Cuando estamos comiéndonos unos a otros, ¿verdad? Braviando allí contra otra persona, criticando al hermano, aquella familia no se lleva con la otra familia y esta persona habla mal de la otra persona y estos hablando mal del pastor, estos hablando mal del equipo ministerial, estos otros hablando aquí de los demás hermanos, estos líderes criticando a los otros líderes y una persona llega en ese ambiente, hermanos. Gánate qué le darán a esa persona. Gánate qué le darán a esa persona. ¿Cree usted que una persona así va a querer perseverar ahí, hermano? En ese ambiente, no nos engañemos, hermanos. La gente dice, no, mira cómo están estos aquí. Recién llegados, escuchando que unas personas aquí están hablando mal de los otros y están comiendo, y están mordiéndose. Wow, y dicen, no, este ambiente es terrible. Este ambiente es cosa seria. ¿Cómo está eso? Yo escuché de un hermano, de un pastor, que dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo él, que habló con una persona, hablándole del Señor Jesucristo, del Evangelio de Salvación. Y esa persona le dice, mire, yo he tomado la decisión de cerrar mi corazón al Evangelio. Yo no quiero nada, pero nada del Evangelio que ustedes andan predicando. Y le dijo su experiencia. Él dijo, yo fui de todo corazón a buscar a Dios.
Y en los momentos más difíciles de mi vida, yo tenía un amigo y me llevó a la iglesia. Y yo llegué a la iglesia. Y yo tomé muy en serio esto del evangelio. Pero a los días, se dio una situación en la iglesia que ahí tomé la decisión de cerrar mi corazón al evangelio. Y el problema se dio con que el pastor entró en adulterio. El pastor entró en adulterio. Y eso se trató en la iglesia. Y dijo este hombre, pero el problema no fue tanto que el pastor entrara en adulterio. Si los pastores son humanos como cualquiera de nosotros. Lo que me hizo a mí cerrar mi corazón fue el trato de las ovejas, de los miembros hacia su pastor. El maltrato que le dieron a ese pastor. Y yo dije, ¿cómo es posible que esta gente que conoce del amor de Dios está tratando de esa manera esa situación? Por un lado, el pastor fallando y por otro lado, los miembros, las iglesias, en lugar de usar la Biblia, comenzaron a actuar indebidamente, a comerse, a morderse y a destazar al siervo. Y dijo, ¿qué es esto? ¿A dónde he venido a caer yo? Si este es el evangelio, dijo, yo no quiero nada. Y ahí tomó la decisión de apartarse. Hermanos, en nuestra iglesia, ¿cómo está el ambiente? El ambiente la hace usted. El ambiente la hago yo. No pensemos que en otro, no, pensemos en nosotros. Y nosotros, ¿cómo estamos contribuyendo a un buen ambiente? A que se respire paz, amor, servicio. Que podamos nosotros contar con una congregación no perfecta, porque no somos perfectos, pero con el amor de Jesucristo. Ese amor que ha derramado Dios en su corazón y en el mío. Y que debemos nosotros también mostrarlos amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. ¿Cómo es el ambiente de nuestra iglesia? Hermano, yo quiero decir una cosa. Con esto voy a finalizar. Yo lo voy a decir con todo respeto. Como pastor de la IBI, yo doy gracias a Dios, hermanos, por esta cuarentena. Yo doy gracias a Dios que el Señor nos ha encerrado en casa. Sinceramente se lo digo. Yo doy gracias a Dios que el Señor nos ha cerrado las puertas del templo para que ya no nos congreguemos por un tiempo. Porque el Señor nos ha mandado a casa para que hagamos cambios, hermanos. El ambiente en el cual estábamos últimamente, hablando de pastores, diáconos, ujieres, hermanos, hermanas, líderes, no era saludable. Y tengo que reconocerlo tristemente. Gracias a Dios que el Señor nos hizo un alto. Y yo espero, y mi oración sincera es que cuando retornemos nuevamente, hayamos experimentado, vayamos con humildad, vayamos con amor, con gratitud,
con servir al Señor, con amarnos, con seguir adelante, con pensar en las almas, invitar personas, discipular, servir con amor. Esa es mi oración. Así que, hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Gracias a Dios, porque el Señor nos permite reflexionar y nos tiene aquí en casa. No sabemos cuándo vamos a regresar, pero gracias a Dios por este tiempo. Hagamos cambios y ayudemos a fomentar un ambiente propicio para que la persona que llegue encuentre un ambiente adecuado para su crecimiento espiritual. Hermanos, aquí tenemos dos factores, internos y externos. Y nosotros podemos contribuir para nuestro crecimiento espiritual y la de las demás personas también. Somos una iglesia maravillosa. Si yo volviera a nacer y el Señor me dijera, Fidel, ¿dónde tú quieres ir a pastorear? Te doy la opción que tú decidas. Yo dijera, Señor, envíame a la IBI, por favor. Ahí quiero pastorear y ahí quiero morir. Ayúdame, Señor. Porque es una iglesia, no somos perfectos, pero nos amamos y nos aceptamos, ¿verdad? Hay que pulir algunas cosas y vamos creciendo en el Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que tú nos has dado en esta oportunidad. Señor, es un momento para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros también podamos ver esas áreas en las que tenemos que hacer cambios en nuestra vida y para que pongamos en práctica también esta palabra. Señor, la palabra siempre llega a tiempo para que nosotros también podamos oírla y también podamos realizar esos cambios, como ya te dije, en nuestra vida. Señor, te pido que la podamos atesorar, que podamos ver esta oportunidad en este tiempo de cuarentena, una oportunidad para ser diferentes, para reflexionar, para ver la importancia de que nosotros podamos ser una iglesia completamente unida, una iglesia que vaya avanzando en el conocimiento tuyo. Señor, te pedimos que que sea pronto ese tiempo en el que regresemos, pero que también esta oportunidad nosotros la aprovechemos como hijos tuyos. Gracias te damos, Padre. Guárdanos, bendice a cada uno de mis hermanos, protege, Señor, y sigue proveyendo también para todas y cada una de las necesidades que se puedan tener. Bendícenos, quédate con nosotros siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, estamos ya por finalizar este servicio de domingo por la mañana, un tiempo muy especial. Pero también recuerde que ahora por la tarde también vamos a tener un culto vespertino a las 5 de la tarde. Así que esperamos que no se lo vaya a perder, que usted también pueda sintonizar y que podamos seguir edificándonos en la palabra de Dios y también poder alabar y exaltar el nombre de Dios. Pero ahora vamos a tener otro tiempo también de alabanza ya para finalizar este tiempo, para este servicio. Así que nos vamos a quedar con nuestra hermana Nara Guerrero. Así que el Señor les bendiga. Hermanos, y para finalizar, digámosle a nuestro Dios que siempre vamos a ir tomados de su mano. Amén. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. A donde él va. Mi Jesús me dijo, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo iré a donde él va y le seguiré. Mi Jesús me dijo, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo iré a donde él va y le seguiré. Tomado de la mano, con él yo voy.
tomado de la mano con Él yo voy, tomado de la mano con Él yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Él yo voy, tomado de la mano con Él yo voy, tomado de la mano con Él yo voy, a donde Él va. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición haber recibido este mensaje de la palabra del Señor. Ahora le invitamos a recibir a Jesús como su Salvador personal. Yo le invito a hacer una oración conmigo, no para mí, sino a Jesús. Cierre sus ojos y dígale así al Señor: Señor Jesús, gracias por este día que tú me has dado. En este momento yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, tú me recibas en gloria. Gracias te doy, Señor, porque tú has entrado a mi corazón y me has dado el perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le felicito por haber tomado esa decisión importante y haber recibido a Jesús en su corazón. Ahora le invitamos a reunirse en una iglesia que quede cerca, una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Y si usted quiere visitarnos en nuestra iglesia, para nosotros será un privilegio, un honor. Estamos ubicados en la colonia San Ramón, avenida principal, calle Las Brisas, número 27. Nuestros horarios son los siguientes: domingos 8 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Los días miércoles a las 7 de la noche y los días viernes el culto de milagros a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga.